En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, soy Tengo Compañía. ¿Y tú quién eres? Soy Camelia. Ella es Camelia. Y si nosotros pudiéramos terminar la semana así, con la ternura de Camelia, que es mi nieta, además, y que es una belleza, que sabe más que el lápiz, si pudiéramos terminar la semana en medio de toda la ternura, señores, que ustedes saben, que reflejan los niños y las niñas, pero por lo menos con un poco de paz, de tranquilidad, de informaciones que nos puedan llenar de optimismo, ¿no? Pero lamentablemente eso no es lo que refleja nuestra realidad, y nosotros como periodistas y cumpliendo con el rol que nos toca, pues es lo que tenemos entonces que comunicar. Nos gusta y preferiríamos que estuviésemos en un país donde hubiese más equidad, donde hubiese unas instituciones más fuertes, mucho más fuertes, pero no. Y por supuesto, como hacemos cada viernes una especie de balance, esta semana que estuvo muy activa, sumamente activa, digo yo, con escándalos tras escándalos que van desde las acciones delincuenciales con todo el tema del fraude en las tarjetas Supérate, y hoy hay revelaciones nuevas. Pero vamos a pararnos un segundito para hablar sobre ese asistencialismo que yo creo que de alguna manera nosotros debemos entender qué es lo que ocurre con todos esos procesos. En mayoría de casos, excepto eventualidades como las que vivimos, por ejemplo, con el tema de la pandemia, que fue un evento que no estaba planificado ni era previsible, y por supuesto siempre van a haber gente mucho más vulnerable que van a necesitar de esa asistencia, que no es más que una inversión, focalizar la inversión de lo que es nuestro y de lo que nos corresponde a todos, pero que en muchos casos se convierte, la verdad, en una especie de crítica a la inequidad, a la falta de equidad, y que en muchos casos, vuelvo y digo, salvando la situación de eventualidades como esa, se utiliza para el clientelismo, para la enajenación de la gente. Y lo peor es que no nos damos cuenta siquiera, porque también la capacidad de poder entender nuestros derechos, lo que nos corresponde, cuáles son las funciones, por ejemplo, de los que tienen que dirigir y administrar el país, también esas no se las han robado. Eso, ustedes ven que nos crean muchas necesidades, y después esos mismos que se roban el derecho fundamental de los seres humanos, esos mismos son los que vienen como mano salvadora a resolvernos la situación, y encima de eso tenemos que estar agradecidos de esto. Un ejemplo muy claro es el tema de la salud. En este país uno ve constantemente uno ve cómo la gente tiene que acudir a los medios masivos de comunicación, procurando salud, ayuda para resolver temas de salud, porque nuestro sistema hospitalario no da la respuesta que la gente necesita, pero tampoco tenemos los recursos, o una gran cantidad de dominicanos, que es la mayoría, no tienen acceso a los centros privados, que no son más que un producto, claro está, de las crisis y los déficits del sistema público de salud. Acuden a los medios, y esos mismos que les roban las posibilidades de que puedan tener acceso a una salud digna y decente, como corresponde y como derecho, son los que vienen entonces a salvar la situación, y a esos hay que agradecerles. Y de esa forma se utiliza entonces como proselitismo. Por eso, cuando se implementa el asistencialismo, que es diferente que la asistencia en un momento determinado, no podemos estar de acuerdo, aunque muchos no lo entiendan. Y si encima de todo eso tenemos que acudir a escándalos como los que vivimos esta semana respecto al tema de las tarjetas Supérate y todas las complicidades que en torno a eso
Señores, si se fuese a hacer una investigación profunda, encontraríamos, entonces la cosa es distinta. Se supone que los pagos se hicieron en la madrugada. Oye, pero no le llamó la atención, por ejemplo, a los bancos, porque son tarjetas que se hacían y que tienen vínculos con los diferentes bancos, sectores intocables, por supuesto, en este país. Y no le llamaba a ustedes la atención, por ejemplo, en el caso FM. En el caso FM, tú te encontrabas que una sola persona tenía hasta 18 tarjetas y movilizaba dinero a horas que no era lo normal. O lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de los chiperos. En ese caso, igual que en las tarjetas Supérate, las transacciones casi todas se hacían en horas de la madrugada. O sea, hacemos el recorrido y esos son los casos que nosotros hemos visto esta semana. Pero con esos casos le ponemos entonces un poco la corona a lo que en el día de ayer o antes de ayer, que titulábamos quiénes son los responsables, vienen entonces y la interceptación de la Dirección General de Aduana, un cargamento de armas. Y luego, como si fuera poco todo esto, lo que ocurre con las autoridades de migración respecto al tráfico de personas, también en la frontera, que sabemos todo que eso ocurre, pero que sean los funcionarios que están allí para prevenir este tipo de acciones, es aún peor. Y si tú entonces preguntas y trata de establecer las verdaderas responsabilidades en todos estos casos, entonces el asunto se te queda entre los grandes titulares de los diarios que rápidamente son superados o son opacados por otras situaciones sin que se llegue al fondo. Porque en el caso de la Supérate y de las tarjetas Supérate, nos vamos a quedar solamente en los colmados. No hay otros involucramientos. E incluso con las mismas distribuciones que se hacían. O cómo es que estaban tan ajenos, por ejemplo, esos centros, los bancos, de todo esto. O esas transacciones que se hacían, como hoy dice el periódico Diario Libre, que por cierto su información principal, de esa delincuencia, de ese fraude, que normalmente preferían y actuaban en horas de la noche. El Ministerio Público dijo que va a hacer las investigaciones sobre este fraude. Admiten incluso que 80,000 tarjetas quedaron comprometidas. Y después de todo esto, mucha gente se le han acercado a uno y por la fecha de vencimiento que tenían algunas de esas tarjetas, como me decía un señor ayer de ahí de Los Toros, empezaron a repartirla y apresuradamente empezaron a hacerse transacciones. ¿Y ustedes creen que eso es? Transacciones que solamente se quedaron en 2 o 3 pulperos, que además alquilaban los verifones a los que estaban haciendo esto y que además en los medios alternativos de comunicación las denuncias eran permanentes. Entonces, así nosotros llegamos a esta semana y como si esto fuera poco y como corolario, entonces nos quieren entretener con un tema que para mí no tiene ningún tipo de posibilidad ni asidero, que es la presunta reintegración de un personaje llamado Pepe Goico, de nuevo reingresarlo al ejército, que es la institución a la que pertenecía. Y lo peor de todo eso es que, porque si ustedes no recuerdan, y así grosso modo, debemos recordarles que el caso de Pepe Goico es un caso que, bueno, ustedes nada más tienen que buscar. Por suerte ya tenemos la internet, tenemos a Google, tenemos esa dinámica que nos permite rápidamente, sin tener que ir a los archivos de los periódicos, para tú saber el prontuario, en este caso, de cada quien. Y Pepe Goico salió a la palestra desde el año 96. Ustedes recuerdan el escándalo de Mazuca, cuando él trabajaba y era el encargado de la seguridad de la Lotería Nacional. Otros involucrados también que en su momento tendrán que recordarse. Y ahí hubo fraude, hubo apresamiento. De ahí salió entonces, cuando aspiraba a la presidencia, Hipólito Mejía a ser el jefe de su seguridad. Luego, cuando gana en el 2000, es parte, ¿no?, de la avanzada, de la escolta del presidente. Y eso termina con los escándalos de narcotráfico, desapariciones de un avión presuntamente, obviamente en este caso, porque por supuesto que en esos momentos no se estilaba una justicia que te pudiera llegar al fondo de la cosa. Y claro, los vínculos con Baninter, con la PPCAR y demás.
¿Ustedes creen que si nosotros fuésemos un país donde no estuviésemos con una, yo digo, óyeme, con una gobernabilidad cuestionadísima y con unas instituciones con una fragilidad tan grande, que siquiera estuviésemos discutiendo y hablando del caso Pepe Goico y la posible reintegración frente a casos como los que tenemos ahí, por ejemplo, en la mesa, que esta semana han sido escándalos terribles, del que si realmente queremos ser independientes en términos judiciales, tendríamos que llegar al fondo y establecer las responsabilidades que corresponden en este caso. Es decir, que vuelvo al punto de partida. La verdad es que nos gustaría muchísimo hacer un programa y hacer un balance los días viernes con mucha más tranquilidad. Pero si miramos a medio ambiente, los escándalos están a granel. Y de todo dudamos, porque nos tienen tan acostumbrados a la manipulación grosera. Vemos los instrumentos, por ejemplo, que es lo que la gente tiene a la mano para producir los cambios, las transformaciones, en una crisis terrible que son los partidos. Y de eso mejor ni les cuento. Veremos qué pasará en el PRM, que hoy tenía su máxima dirección ahí reunida precisamente para ver la metodología de cambio de su dirección, que también preludia conflicto. Tenemos que revisarnos como país, porque yo creo que en definitiva merecemos vivir en paz y en tranquilidad los seres que habitamos esta empobrecida nación. Agradecerles, por supuesto, que le den like a esta transmisión, si les gusta, compártanla, eso es muy importante, y agradecer también a la cooperativa Mamoncito, a Sardinas Di Mar, pero sobre todo a todos ustedes que cada día nos siguen, ponderan, comentan estas transmisiones. Nos mantenemos ahí, vamos creciendo, vamos a pedirle que los que no se han suscrito, que se suscriban, que inviten a otros también para que se suscriban, y bueno, también suscríbanse a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.